Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible, mentiroso, esclavo, la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor.
en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor.
Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Dios es el mejor día, disfrutando la herencia preciosa y maravillosa que el Dios vivo tiene para nosotros. ¿Cómo están? ¿Todos tranquilos? Disfrutando y viviendo en otra gloria, porque la gloria que se nos fue dada es mejor que la gloria que había, porque nosotros vamos, ¿cómo vamos? De gloria en gloria. Siempre Dios usa la palabra escrita para dar dirección a su iglesia. En cuanto a la carne, Él dio dirección, una a través de la ley de Moisés, ¿verdad? Y estaba escrito todo eso, ¿o no estaba escrito? Todo. Y la segunda parte, o el otro pacto, que también fue parte de la carne, que era la gracia, también fue conforme a ¿qué? A lo que estaba escrito. Y entonces, ¿cómo iba a ser el Dios vivo para dar directrices a su iglesia en la transformación? A través de lo que está escrito. Solo que ya no era el pacto para la carne, sino era un pacto para el espíritu. Eso es todo. O sea, todo ha tenido su razón. Dios desde el principio, Él ha hecho como ha querido.
Y él le da una ley a los judíos para que se entretuvieran con esa ley. Y le da una gracia a los gentiles para que se entretuvieran con la gracia. Y lo saca de ahí a su iglesia, a los escogidos, y les da una vida espiritual, un conocimiento del espíritu para vivir bien. O sea que Dios nunca lo puede dejar a usted sin darle algo. ¿Por qué? Porque Él siempre va a estar con usted. Esa es la promesa. La promesa es que Él estaría con nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es lo precioso. Por eso es que usted dice, pero entonces, ¿por qué cambian las cosas? Bueno, cambian porque son diferentes tiempos, porque son diferentes los objetivos que Dios quería para su iglesia. Pero todo lo ha dado Dios. O sea, la ley de Moisés no era de Moisés. ¿Quién se la dio a Moisés? Dios. La gracia no era de José Luis. ¿Quién se la dio a José Luis? Dios. ¿Y quién está dando la vida del Espíritu? Dios. Entonces siempre. Pero entonces va a depender de cómo tenga usted los ojos alumbrados. Así es como usted va a ver las diferentes cosas. ¿Por qué nosotros vemos lo que Dios está hablando hoy? Porque tenemos los ojos alumbrados. Y otros, ¿por qué no la miran? Porque no lo tienen. Tienen los ojos para ver aquello en lo que estuvieron. Porque no es para todos. Bien, vamos a avanzar hoy. Hay un tema bien especial porque vamos a hablar precisamente de esto. La transformación conforme a lo que está escrito. O sea, si nosotros nos salimos de lo que está escrito, entonces, pues no, eso no es lo que Dios quiere para su iglesia. Ahora, si nosotros estamos en lo que está escrito, eso es lo que Dios siempre ha querido. Pero los tiempos cambian y eso es lo que tiene que entender la iglesia, que los tiempos no son los mismos. La palabra está escrita, pero los tiempos no son los mismos. Bueno, vamos a ver hoy el clip, porque el clip también es sumamente importante. Vamos a verlo, por favor. Isaías 35. Isaías 35, verso 4 al 10. Dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Hablando en la cruz del Calvario, fue Dios quien estuvo allí para salvarnos, ¿verdad que sí? Entonces los ojos de los ciegos serán ¿qué? Y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Esas son terminologías que el profeta hablaba. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. Por eso es que tú estás perfecto con una ofrenda. Dice, sino que él mismo estará con ellos, seguro. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos del Señor volverán y vendrán a Sión con alegría, con gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Oye. Dice que la tristeza y el gemido se van de ti. Corazón, ya yo no me pongo triste y gemir menos. ¿Sabes que hay gente que lloran y están tristes? Eso huye de ti cuando la gracia llega y te alumbra los ojos.
Más, se te puede morir hasta un familiar querido y tú te asustas y dices, ¿qué me pasa? Que no lloro. Porque es que el conocimiento domina tus emociones. Qué lindo el clip, ¿verdad? O sea, aquí está hablando, fíjese, cuando había tristeza, cuando había gemido, cuando había temores, todo eso estaba en la ley. ¿Por qué? Porque nadie podía cumplir la ley. Y al no poder cumplir nadie la ley, entonces traía esos sentimientos. Entonces viene la gracia, y cuando viene la gracia comienza a cambiar eso. Y comienza, ¿cómo sentía usted ahora? Lo que pasa es que usted ya compara la gracia con la de ahora. Pero ¿cómo se sentía usted en la gracia? Sentía que había agüita, ¿verdad? Venidas las aguas, sin dinero, decía, y beban, ¿verdad? Entonces usted disfrutaba eso, porque eso iba a comenzar. Era un conocimiento nuevo, un conocimiento donde no había que cumplirlo por obligación, sino que se metía en usted y lo llevaba a vivir de una manera buena. Entonces viene, pero no se quedó ahí. Dice que vendrán con gozo cantando. Eso no fue allá, porque ahí lo que había era una lucha entre la carne y el espíritu. Había sufrimiento, había temores todavía, todavía no había venido la perfección, pero había una promesa de que iban a ver iban a haber manantiales de agua, que el cojo saltaría y bueno, iba a ser una cosa espectacular. Eso es lo que hay ahora. Eso es lo que hay ahora. Eso es lo que hay ahora. Por eso dice, el conocimiento gobierna ¿qué? Sus emociones. ¿Qué quiere decir gobierna sus emociones? Quiere decir que usted tiene emociones, pero ¿quién las gobierna? El conocimiento. El conocimiento gobierna esas emociones. Y el problema es el que no tiene conocimiento para gobernar sus emociones. Entonces ¿cómo vive? Pues deprimido. Por eso era que en la gracia decía Abba Padre. ¿Qué quiere decir Abba Padre? Papito, ayúdame. Eso era lo que quería decir. Había gemido todavía porque había... lloro, papito, papito. ¿Cuándo le decía a usted a papito, papito, ayúdame, o papito, tengo miedo en la noche o algo, verdad? Sí, ahí estaba el papito y el papito lo ayudaba. No, tranquilo, mi amor, no pasa nada. Pero eso era allí, aquí no. Aquí lo que hay es poder de Dios, hay conocimiento. Y el conocimiento maneja sus emociones. Inmediatamente que usted siente algo y dice, ¿y esto qué está? Eso es puro cuento. Yo estoy totalmente bien, ¿verdad? Hay vida en mí, por lo tanto eso no es cierto. Eso es lo que está diciendo en el clip. Claro que comenzó con él, comenzó en la gracia, comenzó, por eso él dice, yo me siento tan bien ahora, y ahora se siente mejor él, sentado en los lugares celestiales, con la herencia. Y juntamente con él nosotros. Ahora es que nos sentimos mejor. Por eso, ¿qué decía Jesucristo, hombre? Anhelamos la transformación. ¿Y usted anhela algo cuando sabe que va a ser mejor o no? Entonces, ese es el clip para hoy y vamos a ir al tema entonces. El tema lleva por título La transformación conforme a lo que está escrito. Una de las situaciones que nos desvió el camino era que habíamos visto la transformación, pero no conforme a lo que estaba escrito. Y eso no tiene fundamento. Entonces, fíjese pues, ahora últimamente hemos venido hablando de que hay que dejar la confesión en cuanto a llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque ya llegaron. Lo que tenía que llegar, ¿qué? Llegó.
Entonces, ¿para qué va a llamar usted lo que no es como si fuese? Si ya es. ¿Verdad? Entonces, ya llegaron. Hemos recibido nuestra herencia, el Padre que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hemos hablado también que el velo se rasgó. Este velo abrió un camino, abrió una puerta que nos llevó a un reino incorruptible y a la inmortalidad. ¿Sí? Ese velo era una puerta. Cuando se rasga el velo, se abre la puerta, ¿para qué? ¿Para qué se abrió una puerta? Imagínense si usted deja en la noche la puerta abierta, van a entrar los ladrones, ¿no? ¿Por qué? Porque la puerta está abierta. Pues Dios dejó abierta la puerta. ¿A través de quién? Cristo era la puerta, y entonces nosotros entramos a comer pastos verdes. Entonces, durante esos procesos, para llegar a la transformación, vimos muchas cosas que están escritas. Por eso es necesario la predicación del Dios vivo, para transformar el entendimiento conforme a lo que está escrito. Quiere decir que nosotros vimos un ángulo de la gracia donde nosotros se nos mostró lo que estaba escrito ahí. Pero cuando usted mira el otro ángulo, entonces se está mostrando cómo está realmente. Y entonces eso es lo que nosotros vimos. Pero hoy estamos en lo que está escrito, porque siempre Dios ha tratado con lo que está escrito. Y lo que está escrito es lo que abre los ojos del entendimiento. Muy bien. Transformación. Transformación quiere decir cambio de forma. Transformación, cambio de forma. Y el mejor ejemplo que pone el diccionario, y lo puso Jesucristo hombre también, el mejor ejemplo es el de la mariposa. Cuando usted ve transformación, le dice el ejemplo de la mariposa. Entonces, para llegar a ser mariposa, primero fue ¿qué? Gusano. ¿Verdad? Hubo cambios complejos durante su transformación. ¿Sí? Entonces, fíjese, el gusano, mientras era gusano, hacía diferentes cosas que cuando ya fue mariposa, ¿sí o no? O sea que necesitaba otras herramientas para vivir como mariposa, porque para vivir como gusano, ¿qué era? Arrastrarse. Eso era lo que hacía, arrastrarse, era feo. ¿Gusano era feo o no feo? ¿Sí? Como la serpiente. ¿A usted le gustan las serpientes? No, hombre, si da cosa. Entonces, así era el gusano. Pero ese mismo gusano necesitaba herramientas para vivir como gusano. Pero cuando de repente se vuelve una mariposa, el gusano desapareció. Y las herramientas para esa mariposa son diferentes. ¿Quién mata a una mariposa que ande volando ahí? Nadie, si todo el mundo, ay, qué linda los colores y todo. La mariposa ahora se mantiene en las flores, come. Usted agarra una cucaracha y a ver si la trata igual. ¿Va que no? Le echa veneno. Pero mira usted una mariposa que es linda. ¿Por qué? Porque fue transformada. Pero esa transformación necesita una herramienta para vivir como mariposa. Porque tenía la mentalidad de un gusano. Entonces, al ser transformado, cambia y vive como mariposa. Muy bien. Entonces, hubo cambios complejos durante su transformación. Ahora, ¿con qué nos vamos a transformar nosotros? Eso es la mariposa. Ahora, ¿nosotros con qué nos vamos a transformar? Y como tenemos que ir a lo que está, ¿qué? Escrito. Entonces, fíjese, el Evangelio lo dice en Romanos 12:2. Transformaos. Dice, ¿hay que transformarse o no? Sí. Entonces, póngale que usted está viéndose como la mariposa. Tiene que transformar ¿qué? El gusano para hacer ¿qué? Una mariposa.
un ser espiritual, pero hay que transformarse, pero hay que saber con qué. Entonces dice, la transformación es por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Quiere decir que el conocimiento del gusano no es el mismo del conocimiento de la mariposa. No pueden vivir con el mismo conocimiento. Por eso dice allá en el Evangelio, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante ¿a qué? A la perfección. ¿Por qué? Porque ya no es. ¿Está aquí? Entonces, porque se fue transformado. Entonces, aquí en el ejemplo que tenemos, una es la forma de vivir de los gusanos y otra cuando ya es mariposa. Entonces vamos a comenzar, entonces para ver conforme a lo que está escrito, que es la transformación, vamos a ver segunda a Timoteo. Mire, los textos, segunda a Timoteo en el capítulo 3, los textos están largos. Son muchos versos. ¿Por qué? Porque vamos a ver de acuerdo a lo que está escrito. Entonces, para entender la transformación de acuerdo a lo que está escrito, ¿qué tiene que hacer usted? Leer, ver lo que está escrito para saber cómo es. Entonces, aquí no vamos a ver vamos a ver todo el contexto de lo que está escrito, de qué está hablando. No un verso para definir una cosa, porque eso era lo que pasaba antes, que leíamos un verso aquí y de aquí nos salían 3 o 4 versos contra ese verso. No, aquí todo lo entendemos clarito ahora. Vamos a verlo pues. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca, diga nunca, pueden llegar al conocimiento de ¿qué? De la verdad, al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquia, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿padecerán qué? Eso quiere decir que ¿cómo andan los que quieren vivir en Cristo Jesús? En persecución, sufriendo. Entonces, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué podemos ver aquí?
hay una verdad a la cual no todos pueden llegar. Hay una verdad, ¿verdad? Dice que estas mujeres nunca llegan ¿a qué? Al conocimiento de qué? De la verdad. O sea, nunca van a llegar. Entonces, y menciona el tiempo de Moisés. Ahí había una verdad. En el tiempo de Moisés había una verdad. La ley de Moisés era una verdad. ¿De quién? De Dios. Y menciona a dos hombres, Janes y Jambres, que resistieron a la verdad. O sea, siempre hay gente que se resiste a la verdad. Entonces, se resistieron a la verdad. Así, en el tiempo de la gracia, Pablo hablaba de un fundamento. ¿Y ese fundamento quién era? Jesucristo. El mismo Jesucristo predicó que Él era la puerta. ¿Se recuerda usted cuando dice que yo soy la puerta? El que por mí, ¿qué dice? Entra. No dice, imagínese usted que llega a la puerta a usted y dice, qué bonita es la puerta. Voy a venir mañana. A ver, no, si una puerta ¿para qué es? Para entrar. Entonces dice Jesucristo, yo soy la puerta. El que por mí, ¿qué? Entra, encontrará pastos. ¿Qué son los pastos? ¿Para qué eran los pastos? Para alimentar. Quiere decir que cuando usted atraviesa la puerta, usted tiene que encontrar alimento. Pero como ya es espiritual, entonces su alimento ¿cuál es? Espiritual. Y dice que usted entra, encuentra pastos y sale, dice. Como quien dice, como tiene el mismo cuerpo que todos y está en relación con todos, usted se relaciona con todos, pero comió del alimento espiritual. Por eso es que usted tiene vida. Muy bien. Entonces, Jesucristo hombre, ¿se recuerda usted que Él predicó conforme a ese fundamento? Primera carta a los Corintios 3:10 al 11. El 11 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Quiere decir que Jesucristo, hombre, ¿de quién habló? De un fundamento. ¿Y ese fundamento quién era? Jesucristo. O sea, porque nadie puede poner otro fundamento. Por eso nosotros el fundamento lo tenemos claro. ¿Quién es el fundamento? Jesucristo. Sí, solo que Jesucristo hoy está sentado en los lugares celestiales. Cuando Jesucristo hombre hablaba del fundamento de Jesucristo, era el fundamento de la iglesia. Estaba hablando de Jesús de Nazaret como fundamento. Pero cuando muere Jesucristo hombre, Él era el fundamento para la iglesia, porque era también ¿quién? Jesucristo. Entonces, ahora, la misión de Jesucristo hombre era llevarnos ¿a dónde? A la perfección, a la transformación. Pero para llegar ahí había que atravesar la puerta. La puerta. No se puede quedar ahí afuera. Póngale que ahí hay alguien ahí queriendo medio oír y pasa una moto, no oye nada. Entonces tiene que entrar, ¿verdad? Porque el evangelio está aquí. Está adentro. Él tiene que sentirse seguro, satisfecho de lo que está oyendo. ¿Usted está seguro de lo que está oyendo? ¿Está satisfecho? ¿Por qué? Porque está adentro. Usted vio los pastos. No se quedó afuera, porque los pastos no están afuera. La puerta puede ser muy linda. Puede ser de bronce, puede ser de oro, puede ser de lo que usted quiera. Pero lo importante no es la puerta, es lo que está adentro. Claro, el que nos llevó a la puerta es Jesucristo, pero Él nos atravesó con su muerte.
¿Por qué? Porque al morir fue sentado en los lugares celestiales y usted juntamente con Él. Eso es lo precioso. Entonces vamos a ir, los pastos, ¿cuáles son? Pues el entendimiento, la renovación. Romanos 8, Romanos capítulo 8, verso 14. Romanos capítulo 8, verso 14 al 27. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también, o sea que primero es uno ¿qué? Hijo, y luego heredero, muy bien. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El tiempo presente era el tiempo de Pablo, el tiempo presente era el tiempo de José Luis, y el tiempo venidero es el presente hoy. Que la gloria que se iba a manifestar se manifestó y era mucho más grande que la gloria que estaba. Muy bien, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Se recuerda lo que decía Jesucristo, hombre? Es que si no me transforman, nosotros no vamos a poder demostrar nada. ¿Por qué? Porque hay corrupción en nosotros. La transformación que hizo, quitar la corrupción. Muy bien. Dice, porque sabemos que toda la creación, diga toda la creación, gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. O sea, no ha nacido, tiene dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. O sea, que estamos igual que los otros. Estábamos igual en la gracia que los otros, gimiendo. Lo voy a repetir para que miremos las dos partes. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, que ya escuchamos la gracia y tenemos las primicias, las primeras cosas del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Por eso que decíamos Abba Padre, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Se recuerdan los 4 requisitos para la transformación? Uno de ellos era redención. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia y lo aguardamos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuáles son las intenciones del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bueno, entonces fíjese, ¿qué podemos ver aquí? Aquí lo que estamos viendo es el proceso para llegar a la transformación. Pero también vemos aquí mismo el proceso mismo de la transformación. O sea, vemos el proceso para llegar a la transformación, pero vemos el proceso ya estando en la transformación, porque hay un proceso también. Entonces, cuando viniera, aquí nos está diciendo que cuando viniera una enseñanza del Espíritu,
entonces nosotros seríamos guiados por el Espíritu de Dios. Si esa enseñanza no llega, nosotros no somos guiados por el Espíritu de Dios. Y entonces seríamos hijos. Cuando viniera esa enseñanza, entonces seríamos hijos y seríamos herederos. Bueno, por eso en el verso 18, vamos a ver el verso 18, dice: por eso tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa es la transformación. La gloria que se manifestó es la transformación en nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando se habla en estos versos de la creación, aquí es bien importante, ¿qué entiende usted por creación? Y entonces nosotros entendíamos que los ríos, los montes, los mares y los huracanes y todo eso era creación. No, aquí no está hablando de cosas inertes. Aquí está hablando de la creación, de seres vivientes con conocimiento. Porque los animalitos son seres vivientes también, pero sin conocimiento. Entonces, seres vivientes con conocimiento. Entonces dice, y la creación gime esperando ¿qué? La manifestación de los hijos de Dios. O sea, ellos mismos estaban esperando manifestarse como hijos. Ellos mismos no sabían cómo, ni cuándo, ni qué. Porque dígame usted si no, todas las religiones le dicen que son hijos de Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Todos le dicen, yo soy hijo de Dios. Pero aquí dice que hay una creación que gemía esperando la manifestación. Ellos creían que iban a tener la manifestación, pero habían muchos que no era para ellos. Por eso es lo que le había leído, que habían dos grupos, que unos que estaban gimiendo, pero también los que ya tenían las primicias del Espíritu, también estaban gimiendo, esperando que esta gloria que nosotros tenemos hoy. Eso es lo precioso. Entonces son seres vivientes con entendimiento que esperaban que esa manifestación de hijos fuera para ellos, aunque no sabían ni saben cómo sería esto. Ellos también esperan la transformación de su cuerpo, pero no todos llegarán. Quiere decir que no todos nacerían. Por eso hablaba de los dolores de parto. ¿Y qué pasa con los dolores de parto? Hay certeza de que el niño nazca porque hay dolores de parto. Bueno, puede nacer, pero puede nacer muerto. ¿Sí? O sea, hay dolores, sí, el niño va a nacer, pero ¿y si nace muerto? Entonces, está aquí viendo. Entonces, los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos. No le busque más. Ahora, los que no son guiados por el Espíritu de Dios, no que no sean hijos, al rato se puede manifestar la gloria, porque para eso es que nosotros estamos llevando el Evangelio, pero tiene que venir Dios para manifestar en ellos este conocimiento, si no, no son hijos. Bueno, entonces no todos iban a nacer. Vamos a avanzar. Romanos capítulo 9. Romanos 9 del 1 al 33. Y aquí vamos a entender bien estos versos. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según ¿qué? La carne. Él quería que sus parientes según la carne ¿qué? Conocieran esto. Es como a usted, ay, si mi hijo, si mi nena, si supiera esto. No, es que no es según la carne, según ¿qué? El Espíritu.
Entonces, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. O sea, habían promesa para ellos, pero tenían que salir de esa religiosidad. Entonces dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Entonces, ¿Cristo era Dios o no? Sí, pero según la carne vino ¿de qué? De los judíos. Entonces dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo así? No todos los que descienden de Israel son israelitas. Bueno, israelita era una posición de hijo, de escogido, y no todos los israelitas eran escogidos. Entonces dice, ni por ser descendientes de Abraham, aquí ya vienen los gentiles, ¿verdad? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Quiere decir que ni de los judíos todos eran hijos, ni de los gentiles todos eran hijos. Muy bien. Sino que los que son hijos según la promesa, los que son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Fíjese, hasta aquí Isaac no era el hijo de la promesa, era el hijo según la carne. El hijo de la promesa era Cristo, Jesucristo. Muy bien, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Muy bien, se le dijo, el mayor servirá al menor. Verso 13, y esto es lo importante, diga, como está escrito. O sea que todo está escrito, ¿o no? Todo está escrito, ¿verdad? A Jacob amó y a Esaú, ¿qué? Aborrecí. ¿Y fue cierto eso o no? Sí. ¿Por qué? Porque estaba escrito. Ahora, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Porque imagínense cómo lo que piensan las personas. ¿Cómo no va a haber injusticia en Dios? Aparentemente. Sí. ¿Qué habían hecho? Dice ahí que no habían hecho ni bien ni mal. Y entonces, ¿y por qué uno ya estaba condenado y el otro no? Entonces, ¿hay injusticia en Dios? Le preguntan. No, porque Él hizo la película. Él hizo la creación. Él hizo al hombre. Él hizo a los escogidos. Entonces, mire, en ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de quién. ¿Qué tiene? Entonces, aquí no se vale ni correr, ni querer. ¿Ah? Porque la Escritura dice a Faraón, para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, ¿qué? Aquí no hay libre albedrío. Al que quiere endurecer, endurece, y al que quiere darle misericordia, ¿qué hace? Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? O sea, ¿por qué te echa la culpa a ti? Si él fue el culpable. Eso es lo que quiere decir aquí. Entonces dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos,
sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí seréis llamados hijos del Dios. Quiere decir que los hijos del Dios viviente, aunque unos venían de los judíos y otros de los gentiles, cuando dejan de ser judíos y gentiles, es que son hijos del Dios. Cuando usted llega a la reunión de los espíritus de los justos, hechos perfectos, donde Dios es el juez de todo, a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces, ahí, cuando usted está ahí, entonces es la amada. José Luis de Jesús llamó a la iglesia amada. Él fue el primero que, Oseas profetizó que venía alguien que le iba a llamar amada. ¿Quién fue el primero que llamó amada a la iglesia? José Luis de Jesús. Pero ¿por qué no todos fueron entonces? Si él mismo dijo, se recuerda que un día estaba y dijo, no vayan a creer que todos los que están aquí van a ser transformados. Y entonces no les había dicho amada, pues, porque él llamaba las cosas que no son como qué. Pero cuando se manifestaron los hijos de Dios, entonces, cuando se manifestaron los hijos de Dios, ya usted conoce a la amada. De judíos y gentiles, de ahí son llamados, y esa es la amada del Dios vivo. La amada que nunca se va a extraviar, por más torpe que sea, dice, no se extraviará. Será llamada calzada y camino de santidad. Ahí es donde usted camina ahora, en perfección. Vio qué tremendo, pero eso es de acuerdo conforme lo que está escrito. Nosotros, ¿por qué sabemos que eso es lo que ha sucedido? Está escrito y así fue. Así fue como sucedió, ¿o no? Dígame usted, ¿a Jacob amó y a Esaú aborreció o no? El carnal que dice, pero si el malo de ahí era Jacob, claro que era el malo de la película, pero era el escogido de Dios. Si el otro no ve que le robó la primogenitura, se puso pelos aquí para que el papá lo tocara, para que Abraham lo tocara, y entonces viera que era el hijo que era velludo, para quitarle la primogenitura. Pero en sí, ¿a quién había amado Dios? A Jacob. Y a Esaú, que lo aborreció, dice, pero si no había hecho nada. Hizo lo que tenía que hacer. Entonces, vemos que todo se ha cumplido. Vamos a seguir leyendo y vamos a terminar. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo un remanente será ¿qué? O sea, ¿cuántos eran? La arena del mar, ¿cuántos? En el mundo, ¿cuántas? Pero solo un remanente, ¿qué dice aquí? Igual de los gentiles. Igual de los gentiles. ¿Acaso que no los gentiles estuvimos con Jesucristo, hombre? ¿Y dónde están? Porque solo un remanente sería salvo. Solo un remanente es el que entiende esto que estamos hablando. Entonces dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. ¿Cómo se llamaba esa piedra? Se llamaba Jesús de Nazaret. Jesucristo. ¿Sí? Dice que sobre el quien ella tropiece, caerá, y al que le cayere lo desmenuzará, dice.
O sea, esa roca es para salvación de la iglesia, pero para condenación o tropiezo de los que no son. ¿Y por qué no son? Porque Dios tiene a sus escogidos. Muy bien, dice, y el que creyera en Él no será avergonzado. ¿Usted cree que Jesús era la puerta y que Él lo entró? Entonces no va a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque los pastos están adentro, los pastos no están afuera. Él está hablando de un reino, ¿sí? Dice que a nosotros carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, hay un reino, un espacio en la mente, un reino de justicia, paz y gozo en el conocimiento. Y entonces usted entra al reino y en espíritu, y ahí recibe la gloria. Muy bien, entonces vamos a terminar con una pequeña reflexión. En este capítulo podemos ver que todo ha sido conforme a lo que está escrito, pero con los ojos del entendimiento alumbrados. Todo fue un proceso a través de la historia. Por eso todo es conforme a lo que está escrito. Jesús de Nazaret decía, ¿cómo decía Jesús de Nazaret? Escrito está. Entonces, ¿qué era lo que citaba Jesús de Nazaret? Que estaba escrito, y por lo tanto era verdad. Jesucristo hombre, ¿cómo decía? Creí, por lo cual hablé. ¿Conforme a qué? A lo que está escrito. Y el Dios vivo nos transformó conforme a qué. ¿Cómo nos está transformando? Conforme a lo que está escrito. O sea, la transformación tiene que ser de acuerdo a lo que está escrito. Y si está escrito, eso es cierto, para el que tiene los ojos alumbrados. Porque para el que no camina, no da el paso. Es que eso es lo que pasa. Mire, nosotros en la gracia decimos que había que dejar la ley de Moisés, ¿sí o no? ¿Y la dejamos o no? Pero terminó la gracia. Y entonces pasamos a la transformación. Y ahora decimos que hay que dejar ¿qué? La gracia. Dejando ya los rudimentos de la ley de Moisés, de la doctrina de Cristo, vamos adelante a donde, a la perfección, que es donde usted está. Pero eso está escrito, que así tenía que ser. Entonces, ¿me sirvió o no me sirvió? Le sirvió, pero ya el ángulo ya no es el mismo. Sí, le sirvió, pero hay que dejarlo. ¿Por qué? Porque ya pasó, porque terminó. Usted vive ahora en un reino inconmovible, un reino inmutable, un reino de justicia, paz y gozo. Usted vive una gloria preciosa. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Dejar lo otro. ¿Por qué va a seguir luchando usted si ya no hay que luchar? ¿Por qué va a seguir peleando si ya no hay que pelear? ¿Por qué va a seguir sufriendo si ya no hay que sufrir? Eso es como lo que decía Jesucristo hombre, ¿se recuerda? Que la vaca era la que no tropezaba en la misma piedra 2 veces, ¿va? Porque el hombre tropieza en la misma piedra. Ya no es por ahí y él quiere seguir por ahí. ¿Qué quiere hacer otra vez? Tropezar ahí mismo. Y no fue así el pueblo de Israel, 40 años dando vuelta en el desierto. No se dieron cuenta que no era por ahí. Sí se dieron cuenta, pero ¿qué hicieron? En este macho me monto, y esta es mi mula, y ahí camino. Y era dejando ya. Entonces viene y sabe, para lograr entrar, ¿sabe qué tuvieron que hacer? ¿Sabe qué tuvieron que hacer? Tuvo que quitarles a Moisés. Para lograr entrar a la tierra prometida, lo que hizo fue quitarles a Moisés mejor. Porque con Moisés nunca iban a entrar. Entonces le dice a Josué, Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Agarra al pueblo y llévalo si tú eres el que conoce ahí. ¿No él había ido pues?
Y el otro se queda viendo, vamos pues, y ellos fueron los que entraron. ¿Qué tuvieron que hacer? Quitar a Moisés. ¿Y cuántos años pasamos con Jesucristo hombre? Bueno, pasó 40 años aquí, pero nosotros, ¿cuántos? Yo como 20. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Pues quitar a Jesucristo hombre. ¿Para qué? Para que no pongamos la mirada en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno. Es el Dios vivo. Entonces viene y usted lo que tiene que hacer es caminar. Aquí hay pastos. Aquí hay pastos. Y usted sale, viene aquí, sale, se va para ahí caminando, pero lleva su alimento. ¿Usted ya comió? Así es, Dios es... ¿Dónde estás sentado? ¿Acaso sabes dónde estás congregado? ¿Entiendes lo que significa que tú estés aquí? La tormenta escuchando. ¿Sabes dónde estás sentado? ¿Acaso sabes dónde estás congregado? ¿Entiendes lo que significa que tú estés aquí? La tormenta escuchando. Tú has sido escogido, predestinado, está perfeccionado. Has sido elegido, glorificado y preparado. ¿Sabes tú para qué? ¿Entiendes tú para qué? Porque somos el gobierno de